Bendiciones, hermanos, que el Señor les continúe bendiciendo a cada uno de ustedes. Queremos agradecer al Señor por este momento, por esta oportunidad, y quisiéramos aprovechar el tiempo. Estamos cerrando esta semana que ha sido de bendición, hermano, en medio de las luchas o de las pruebas que tal vez a veces podemos atravesar, pero la bendición siempre es de saber que Dios está con nosotros y que Él tiene planes de bien para cada uno de los que le amamos, para cada uno de los que le conocemos, porque bueno es el Señor y para siempre es su misericordia. Esta noche quiero compartir con ustedes este tema. Yo le he titulado El que tiene oídos para oír, oiga. Y quisiera que me acompañara y mientras los que se han de conectar se conecten, y si los que van a ver en diferido, pues los bendecimos desde ya y bienvenidos a esta hermosa transmisión que sirve de bendición para dentro de nuestro país y aún fuera de él. Quisiera que me acompañara al Evangelio de Mateo, capítulo 13, verso 9, para que podamos leerlo y luego orar y ponernos delante del Señor. A la vez, si usted tiene alguna necesidad o petición, recuerde que la palabra del Señor dice que Él tiene cuidado de nosotros. Recuerde que la palabra dice que Él es nuestro pastor y que nada nos faltará. Recuerde que la palabra dice que Él conoce nuestras peticiones, nuestras necesidades, antes de que se las expongamos. Así que yo quisiera que me acompañara. Vamos a leer un solo versículo en Mateo capítulo 13, verso 9. Si lo tiene, me acompaña a leerlo. El que tiene oídos para oír, oiga. Ahí es donde viene el título de mi mensaje. Me acompaña a orar. Padre, en el nombre de Jesús. Estamos agradecidos, Señor, porque eres bueno, porque para siempre es tu misericordia. Reconocemos, mi Dios, que en medio de las circunstancias, sean buenas o no sean buenas, Señor, tú eres Dios y tú sigues en tu trono, Señor. Eres bueno y para siempre es tu misericordia, y eres digno que te alabemos, que te exaltemos, que te bendigamos, Señor amado, que te sirvamos con temor y temblor, Señor amado. Gracias por este tiempo, Señor. Gracias por cada uno de mis hermanos que están en sintonía ya, por aquellos que van a escuchar después este mensaje. Señor, de manera especial, Padre, cada uno de aquellos que tal vez está hoy batallando con diferentes circunstancias en su vida, Señor. Desde ya pongo sus vidas delante de ti y oro y pido misericordia, Señor, y pido tu favor, Padre, para que conforme a tus riquezas en gloria, tú puedas derramar bendición, Señor. Tú puedas abrir las ventanas de los cielos y derramar bendición, Señor. Tú puedas fortalecer al débil, Padre. Tú puedas fortalecer al cansado, Señor. Tú puedas saciar al hambriento, Señor, al menesteroso, Padre amado, puedas bendecir en esta hora, Padre. Desde ya te damos la gloria, la honra y las gracias por todas nuestras vidas y porque sabemos que estamos en el hueco de tu mano y que poderoso eres tú para cuidar de nosotros, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, el que tiene oídos para oír, oiga. Es interesante, hermano, que hay un sentido natural de la audición y que a la vez es un sentido espiritual que lastimosamente, hermano, es de los menos desarrollados. Es impresionante ver cómo hay en la naturaleza animalitos o las mismas personas que pierden el sentido de la vista que desarrollan la audición en una forma impresionante. Yo quiero meditar con ustedes esta noche acerca de este aspecto, porque es bien importante, hermano, que este sentido, que es un sentido natural, pero que a la vez también es un sentido espiritual, lo podamos desarrollar, hermanos. Tenemos que desarrollar la audición. Mire, en los matrimonios, la queja muchas veces del cónyuge es que no la falta de comunicación. Pero a veces no se trata de que no digamos las cosas. A veces más bien el problema es que no sabemos escucharnos mutuamente. A veces nuestros hijos, también la queja de ellos es que no sabemos escucharlos a ellos. Hermano, y al final el problema es más fuerte, puede ser que en la forma que lo expresemos también, pero a veces es más delicado el que no sabemos escuchar.
Pero principalmente yo se lo quiero poner en perspectiva porque eso es el día a día. Principalmente delante de nuestro Dios nos cuesta, no hemos desarrollado este sentido espiritual, hermano. Entonces el oído es tan importante, tanto en términos físicos como en términos espirituales. Usted va a ver, yo investigaba un poquito así en internet, no soy médico ni nada que se le parezca, pero encontré yo que el oído está dividido en tres zonas. El oído tiene tres zonas. La primera es la zona externa, compuesta por el pabellón de la oreja y el canal auditivo externo. La segunda zona se le llama zona media, que se encarga de conducir las ondas sonoras hacia el interior. Y el tercero es la zona interna, donde se encuentran todos los elementos que hacen que exista una importante relación entre el oído y el equilibrio. Y mire qué importante esto, ya se lo voy a precisar en un momentito. Es tan importante el sentido del oído, hermano, que nos ayuda aún hasta en el equilibrio físico. Hay personas, conocemos personas, hermano, que por problemas en sus oídos tienen vértigo, no pueden caminar bien, tienen problemas porque no pueden tener un equilibrio. Y yo meditando el día de ayer con mi esposa, hablando acerca de la necesidad de aprender a escuchar al Señor, venía a mi mente esto y venía la inquietud de compartir con ustedes en este tiempo esto. La necesidad de poder aprender a escuchar. ¿Por qué? Porque eso nos va a dar equilibrio, nos va a dar estabilidad, nos va a dar balance en la vida espiritual. Debemos de aprender a escuchar y eso nos cuesta. Es más fácil hablar, es más, por ejemplo en la oración, cuando nosotros oramos delante del Señor, ¿por qué la oración se vuelve un monólogo? Porque se nos es más fácil hablar, pero qué difícil es que tengamos tiempos en donde nos presentemos delante del Señor para decir, Señor, hoy no abriré mi boca más que para decirte que me presento delante de ti, que te alabo, pero hoy vengo con mis oídos abiertos para oírte a ti, para que tú me hables. Normalmente no sucede eso en nosotros. Entonces, sabemos que el equilibrio es el resultado entonces de procesar la información que llega desde tres aspectos. Número uno, y aquí es donde como le digo, no es una clase de biología tampoco ni de medicina, pero es bien importante que sepamos aún estas cosas en nuestro cuerpo, hermano. El sistema vestibular. Este sistema se encuentra en el oído interno y controla la capacidad del equilibrio y de la estabilidad. Fíjese qué importante. Controla nuestra capacidad de equilibrio y de la estabilidad. Entonces, cuando hacemos el gesto de girar la cabeza hacia un lado, dice que hay un líquido dentro del oído interno que mueve unos pequeños cilios, unos pequeños como pelitos, creo que sería, y envían un mensaje al cerebro y este es el que transmite a los músculos las órdenes que nos hacen mantener el equilibrio. Hermano, esto es maravilloso en el cuerpo, usted lo ve desde la perspectiva de cómo el Señor nos creó, es algo muy, muy especial. Lo que está diciendo acá es la sintonía que hay entre nuestro oído y nuestro cerebro. Obviamente todos nuestros miembros están conectados al cerebro y reaccionan a las órdenes del cerebro. Pero lo que yo quiero que note es la capacidad que dice acá de equilibrio y estabilidad. Obviamente hay otros dos elementos que vienen a converger o que se suman a este sistema vestibular, que es la visión. Ahí nos habla de nuestros ojos. Pero también hay otro sistema propioceptivo que no se lo voy a mencionar, solo le voy a decir, este es el que establece los movimientos ya físicos del cuerpo. Entonces, hay una conjugación de elementos, pero ¿dónde depende todo lo del equilibrio, hermano? En el tema de la audición. Y esto, en resumen, lo que le quiero decir es esto, que para mantener el equilibrio es necesario que estos tres elementos que acabamos de mencionarle, el sistema vestibular, la visión, el sistema propioceptivo, funcionen correctamente. Entonces, normalmente el que tiende a fallar es el sistema vestibular o el oído, más bien, la audición. Entonces eso empieza a traer un desequilibrio a las personas. Dicho sea de paso, hermano, obviamente no es una
receta médica, ni mucho menos, pero si usted está padeciendo de mucho vértigo o algo, y tal vez usted dirá, no, quizás me levanté esto, posiblemente tendría que consultar, tal vez sea algún problema en su oído, o posiblemente no, pero eso solo a manera de poder darle este consejo si al caso alguien tuviera esa inquietud. Ahora, este vértigo también está relacionado con el oído, y este casi siempre se origina por una alteración en ese sistema vestibular. Es decir, nuevamente, hermano, tan conectado está el oído, perdón, a nuestro equilibrio. Y perdone que le hable de estos aspectos de medicina, que tal vez alguien dirá, pero ¿y eso qué tiene que ver con lo que nos va a hablar? Tiene que ver mucho, hermano, porque si nuestra audición no funciona de forma correcta, nuestro cuerpo no trabaja de forma correcta. Significa que si nuestra audición, si no sabemos escuchar, si no aprendemos a escuchar, nuestra vida no tendrá estabilidad. En nuestra vida estaremos como el velero, como la veleta, hermano, de un lado para otro. ¿Por qué? Porque eso es importante, saber escuchar. Entonces, en términos espirituales, primero debemos de entender algo, hermano. Debe de haber una capacidad para oír la palabra del Señor. En el sentido, como lo estaba diciendo el Señor, en este sentido de percibirla y entenderla. Le voy a leer aquí mismo en el versículo que iniciamos, pero en la Nueva Traducción Viviente, Mateo 13, versículo 9. Mire lo que dice: el que tenga oídos para oír, que escuche y entienda. Esto es bien importante. Entonces, en lo espiritual, ya vimos la parte física, dejémoslo por ahí como dato curioso si usted quiere, y en términos espirituales, debe existir la capacidad para oír la palabra del Señor, en un sentido, hermano, que traiga un entendimiento en nosotros. Es decir, que nuestro oído, nuestra audición, tiene que estar funcionando de tal manera que lo que yo esté escuchando del Señor traiga un entendimiento a mi vida, para que de esa manera yo tenga un equilibrio en mi casa, en mi familia, en mi vida, etc. Entonces dice Marcos, por ejemplo, Marcos capítulo 4, verso 33. Con muchas parábolas como estas les hablaba la palabra, conforme a lo que podían oír. Fíjese, con muchas parábolas como estas les hablaba la palabra, conforme a lo que podían oír. Esto lo podemos ver desde dos perspectivas. Una, que no podían sobrellevar todo lo que el Señor quisiera hablarles. Eso es lo más elemental que vemos ahí. Pero otro aspecto es que, hermano, porque si usted ve, hay versiones que dicen que no podían entender. Entonces lo que está hablando el Señor es, no les puedo hablar más porque no me entienden, no me van a entender, no tienen un oído desarrollado para entender lo que yo les estoy hablando. Entonces, cuando uno no tiene una audición, hermano, el sentido del oído desarrollado, entonces no va a poder recibir más de la palabra del Señor como Él quisiera darnos. Le vuelvo a leer y se lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Veamos acá a ver cómo dice Marcos, capítulo 4 y verso 33. Mire lo que dice en esta versión. Jesús empleó muchas historias e ilustraciones similares para enseñar a la gente tanto como pudieran entender. Aquí está en donde aplica la palabra, en vez de oír, pone la palabra entender. Entonces, por eso le digo, y mire lo que dice 1 Corintios 2:14, cuando habla, hermano, del hombre natural, pero le voy a leer yo, la Torres Amat dice algo bien importante, porque el hombre animal no puede hacerse capaz de las cosas que son del Espíritu de Dios, pues para él todas son una necedad y no puede entenderlas, puesto que se han de discernir con una luz espiritual que no tiene. Oiga, hermano, el hombre natural, el hombre animal, no tiene una luz espiritual para entender las cosas espirituales. Entonces, este entendimiento, ¿de dónde viene? De cómo oigo. Mirad cómo oís, ha dicho el Señor. El que tenga oídos para oír, que oiga.
Qué importante, hermano, y esta noche le vamos a pedir al Señor que nos ayude a orar, a orar también le tenemos que pedir, pero que cuando oremos, que nos ayude no solo a hablar, sino a escuchar también, que nos auxilie, que en medio de la oración tengamos nuestros oídos dispuestos a escuchar al Señor, que en los mensajes, hermano, escuchemos al Señor, que los que predicamos escuchemos al Señor. Ese es un gran reto. Todos los que predicamos decimos hablar de parte de Dios, y posiblemente, hermano, en la buena intención así sea, en nuestra buena intención. Pero la pregunta sería, ¿qué tanto hemos escuchado al Señor? ¿Qué tanto nuestro oído está escuchando al Señor? Para que podamos traer a nuestra vida un entendimiento de las cosas espirituales. Para el hombre natural son locura, no las puede entender. ¿Por qué? Porque no tiene oídos para oír. Pero el llamado es para cada uno de nosotros, amados hermanos, para que tengamos oídos para oír, oídos que tengan un entendimiento del Señor. Pero avancemos acá, hermano. Entonces, le decía yo que en primer lugar, en términos espirituales, debe existir la capacidad de oír la palabra del Señor, en el sentido de percibirla, de entenderla. No solo es un oír por oír. Normalmente, hermano, en un año son 52 semanas. Si usted y yo nos congregamos fielmente los domingos, hemos escuchado 52 mensajes en un año, solo los días domingo. Eso significa, hermano, que de esos 52 sermones o mensajes, yo tendría que tener un entendimiento solo si tengo oídos para oír. De lo contrario, va a ser un mensaje más, va a ser un oír más, otra cosa, un tema que voy a sentir que está bonito, que me va a parecer bonito, pero no va a traer transformación. ¿Por qué? Porque no lo voy a entender. Como las parábolas, cuando los discípulos decían, ¿por qué les hablas en parábolas? ¿Y por qué les dices esto de esta forma? E indirectamente lo que los discípulos estaban diciendo, pues nosotros no entendemos tampoco eso, no logramos entender. Y el Señor les dice a ellos que a ellos Él les iba a dar un entendimiento, que a ellos les iba a revelar todos los misterios del reino. Y eso es maravilloso y es glorioso. Entonces, en segundo lugar, después de oír la palabra, tenemos que aceptarla con fe, con la intención de obedecerla. Entonces le digo, número uno, oímos con un entendimiento para que esa palabra podamos entender para qué Dios me está mandando esa palabra, cuál es el propósito de Dios para mi vida, a dónde Dios me está hablando. Y lo segundo, me va a llevar esto a aceptarla por fe, pero también con la intención de obedecerla. Dice Marcos 4:20, hermano, cuando habla de la parábola del buen sembrador o de la buena semilla, como dicen en otros lados, y estos son los que fueron sembrados en buena tierra. Oiga, los que oyen la palabra y la reciben y dan fruto a 30, a 60 y a 100 por uno. Entonces, qué importante, hermano, el poder escuchar, el poder entender. Qué importante es recibirla con fe y qué importante es que nos lleve a la práctica esa palabra. Porque en esa práctica es donde está, que dice Marcos 4:20, que vamos a dar fruto al 30, al 60 o al 100 por uno. Por eso, hermano, yo acostumbro cuando comparto la palabra, orar y pedir al Señor entendimiento para la palabra. Y también le pido al Señor que seamos tierra fértil para poder dar fruto. Ahora, estudiando esto, entendía, yo decía, entonces no he estado tan equivocado en lo que le pido al Señor a la hora de exponerme, al predicar la palabra, al escuchar la palabra. Tenemos que pedir, Señor, dame entendimiento de tu palabra, para que yo la pueda poner por obra, para que yo la pueda creer, para que yo la pueda poner en práctica, para que no reciba el consejo del hombre, del alma, que venga directamente de ti, que lo que me estás hablando yo lo comprenda. Entonces, mire, hermano, usted va a empezar a experimentar en este cambio, cuando su oído se empiece a desarrollar, usted va a experimentar la palabra en una forma diferente. Su vida va a empezar a transformarse. Va a haber momentos, hermano, donde tal vez usted lo que escuchó tal vez solo sea un versículo, pero en ese versículo, hermano, el Señor impacta y toca su corazón de tal manera. ¿Por qué? Porque usted lo escuchó con entendimiento.
Hermano, ¿cuántas veces escuchamos los versículos, muchos versículos tan sorprendentes? Y le voy a poner un ejemplo que yo suelo poner en casos similares a este. Por ejemplo, hermano, Juan 3:16, la mayoría de cristianos, por no decir todos, lo podemos hasta de memoria, sabemos lo que dice, pero hermano, ¿pero lo entendemos en sí? Un día, hermano, pude tener esa experiencia de entender un poquito más ese versículo, porque yo le decía al Señor, Señor, yo quisiera escuchar tu voz, que me dijeras que me amas. Señor, yo quisiera escucharte a ti decir que me amas con una voz audible. Y lo que venía a mi mente era Juan 3:16. Y yo decía, sí, Señor, yo sé lo que dice Juan 3:16, pero yo quiero escucharte a ti así con esa voz de trueno. Y yo sé, hermano, todos queremos escuchar la voz del Señor así. Pero ¿sabe qué volvía a decirme el Señor? Juan 3:16. Y yo, Señor, hasta como la tercera vez, hermano, le dije yo, ok, Señor, agarré mi Biblia, hermano, y me fui a Juan 3:16. Pero cuando yo leí, porque de tal manera, hermano, se me hizo un abismo, se me hizo algo tan inmenso, esa frase, de tal manera amó Dios al mundo, que entonces yo empecé a comprender, hermano, que Dios no solo me dijo que me amaba, me lo demostró. Y no solo me lo demostró con algo sencillo, fue tan glorioso que entregó su vida en la cruz por mí y me demostró su grande amor. Entonces yo me gocé, me regocijé, me fortalecí, hermano, con un versículo que aparentemente es de los que uno escucha normalmente o que uno ya sabe que dice, porque a veces uno hasta así oye la predicación, hermano. Vamos a hablar de Juan 3:16. Ya va a hablar otra vez de eso. A veces con esa actitud escuchamos la palabra. Entonces por eso no tenemos desarrollado nuestro oído y por eso el Señor no nos ministra de la forma que Él quisiera ministrar. No somos transformados de la forma que deberíamos de ser transformados, porque entonces tenemos que comprender que nuestra audición tiene problemas, está afectada. Imagínense lo que dice Santiago, solo le recuerdo porque son de esos versos muy conocidos. Santiago 1:22. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Mas el que mira, oiga, atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, éste será bienaventurado en lo que hace. Aleluya. Y si yo le pregunto a usted, yo sé la respuesta, hermano. Si yo le digo, hermano, ¿y usted quiere ser bienaventurado en todo lo que hace? Yo sé que usted me va a decir, amén. Pues mire lo que dice la palabra del Señor. Para ser bienaventurado en todo lo que hace, y esto me recuerda el Salmo 1, que medita en la ley del Señor de día y de noche, y todo lo que hace prospera. Es lo que está diciendo acá, seremos bienaventurados. ¿Cuánta bendición nos estamos perdiendo, hermano, por no saber escuchar al Señor? Por no tener oídos para oír. Yo quiero ir avanzando acá, hermano, porque yo me emociono mucho con compartir la palabra, a veces más, unos días más que otros. Pero yo veía, hermano, que físicamente, volviendo al tema médico, si usted quiere, hay cosas que afectan la audición y hay muchas enfermedades que pueden afectar el oído o el equilibrio. Por ejemplo, infecciones en el oído, que son las más comunes, dice, en bebés o en niños pequeños. Hay otra enfermedad que se llama tinnitus, que es un rumor que se escucha en el oído y que puede ser a consecuencia de ruidos fuertes, medicinas o algunas otras causas. Oiga, como en lo físico, hermano, nuestra audición, hay circunstancias que lo afectan. La enfermedad de Meniere, bueno, no sé, así tal vez se dirá, creo que es francés eso, puede resultar debido a problemas con líquidos en el oído medio. Sus síntomas incluyen la enfermedad esta anterior, tinnitus y vértigo. La otra es barotrauma del oído, es la lesión del oído causada por cambios en la presión barométrica del aire o del agua, cuando uno se mete al agua. Mire, esas son las cosas que lo afectan en lo físico y pueden perjudicar la audición. Y qué difícil es, hermano. El día de ayer estaba
platicando con una tía que básicamente su audición la ha perdido quizás en un 95%. Es bien difícil hablar con una persona así en lo físico, hermano. Ahora imagínense en lo espiritual, si no tenemos una audición, hermano, al 100%, qué difícil será para el Señor querer decirnos, hijo, tengo tanto que hablarte, pero no puedes todavía entender, no me vas a entender, todavía no tienes oídos para oír. Hermano, que el Señor diga de ti y de mí, hijo, te voy a seguir hablando porque tienes oídos para oír, porque estás dispuesto a creer mi palabra, porque la quieres poner por obra. Y eso sería glorioso, hermano. Eso sería algo extremadamente glorioso. Pero me impactó algo, hermano, que buscando yo las cosas que pudieran afectar la audición espiritual, me encontré con algo bien delicado. A veces es Dios mismo que interrumpe la audición. Fíjese que Éxodo capítulo 7, verso 3 dice, y yo endureceré el corazón de Faraón y multiplicaré en la tierra de Egipto mis señales y mis maravillas. Y Faraón no os oirá, mas yo pondré mi mano sobre Egipto y sacaré a mis ejércitos, mi pueblo, los hijos de Israel, de la tierra de Egipto. A esto le puse yo, hermano, los impedimentos divinos. Estos impedimentos divinos que van a cerrar el oído de mucha gente. Pero hay impedimentos humanos también. Dice Lucas 9:44, haced que os penetren bien en los oídos estas palabras, porque acontecerá que el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres. El Señor les estaba diciendo, hagan que estas palabras penetren en ustedes. En otras palabras, hermano, procuren darle cabida a mi palabra, que entiendan esto. Hermano, porque mucha gente no le quiere dar cabida a la palabra del Señor. Dice Proverbios 28:9, el que aparta su oído para no oír la ley, su oración también es abominable. Mire qué importante, hermano. Pero el que aparta estos impedimentos humanos, no necesariamente sea alguien que nos está forzando. A veces nosotros mismos apartamos el oído, no queremos oír. A veces, hermano, estamos acostumbrados a cierto tipo de mensaje y si se sale de ese formato, ya no queremos oír. A veces estamos acostumbrados a cierto líder y si no está ese líder, ya no queremos oír. Hermano, qué delicado, qué problemas auditivos más graves los que tenemos como iglesia del Señor. Esto es muy serio, hermano. Ezequiel 3:7 dice, mas la casa de Israel no te querrá oír, porque no me quiere oír a mí, porque toda la casa de Israel es dura de frente y obstinada de corazón. Pero hay otros impedimentos, hermano, que los vamos a ver brevemente. El afán, por ejemplo. Recuerde usted a Marta, que lejos de estar a los pies del Señor, como lo hizo su hermana María, Marta prefirió el afán. Y entonces, hermano, a veces lo que impide o lo que trae un impedimento a mi audición, a lo que yo oiga la palabra del Señor, son los afanes. También la religiosidad. Dice Mateo 12:24, mas los fariseos al oírlo decían, oiga hermano, los fariseos oían al Señor, pero lo que ellos buscaban era ocasión para acusarlo, para señalarlo. Y en este momento, en Mateo 12:24 dice, mas los fariseos al oírlo decían, este no echa fuera los demonios, sino por Belcebú, príncipe de los demonios. Imagínese cuántos de nosotros quisiéramos haber escuchado, quizás usted me entenderá lo que le voy a decir, cuántos de nosotros alguna vez hemos dicho que habrá sido escucharla una prédica del Señor directamente, en forma literal. Pero ¿sabe qué, hermano? Los fariseos lo experimentaron, pero para ellos no ocasionó nada. Así que mejor que el Señor nos haya alcanzado en este tiempo. El otro impedimento es la pereza, hermano. Es la pereza que nos lleva. Hoy no quiero orar, hoy no quiero congregarme, hoy no quiero leer la palabra, hoy no quiero, hermano, he pasado junto al campo del perezoso y junto a la viña del hombre falto de entendimiento, dice Proverbios 24:30. Y he aquí estaba todo lleno de cardos, su superficie cubierta de ortigas y su cerca de piedras derribadas. Pero aquí es donde me quiero detener un poquito más, aunque ya casi vamos terminando, hermano. Lucas 22:50.
Si lo puede buscar, por favor, Lucas 22:50 y verso 51. Otro impedimento de la audición son las heridas, hermano. Y uno de ellos hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Respondiendo Jesús, dijo: deteneos, basta de esto. Y tocando la oreja al siervo, lo sanó. Aquí vemos, hermano, al apóstol Pedro cercenándole la oreja a una persona, al siervo del sumo sacerdote. Le corta la oreja. Hermano, y eso nos habla, y hemos escuchado muchas veces mensajes sobre esto, de cómo a veces, hermano, hay heridas que se han provocado en los oídos de las ovejas, por líderes, por indirectas, por directas, por piedrábolas, por muchas de esas cosas, hermano, o por la condición misma de la oveja, o como haya sido, hermano. El punto es que la herida se produjo. Ahí vemos al apóstol Pedro arrancándole la oreja a este hombre, pero vemos la misericordia del Señor. Entonces yo quiero hablarle a aquellos que tal vez el impedimento son esas heridas que han sufrido, hablando aún en el contexto ministerial, para decirte que así como el Señor puso su mano en la oreja del siervo y lo sanó, así el Señor puede sanar hoy tus oídos. Así el Señor nos tiene que sanar hoy. Y el último, hermano, los impedimentos sobrenaturales que pueden haber. Romanos 11:8 dice, hermano, como está escrito, Dios les dio un espíritu insensible, dice la versión al día, ojos con los que no pueden ver y oídos con los que no pueden oír hasta el día de hoy. Un espíritu de estupor, dice en otra versión, un espíritu insensible. ¿Para qué? Para no ver y oír, para tener ojos y no ver, para tener oídos y no oír hasta el día de hoy. Yo quiero cerrar, hermano, quisiera que me acompañara a Apocalipsis 2:7. Mire cómo dice acá la palabra del Señor. Le voy a leer la nueva versión nueva traducción viviente, hermano. Apocalipsis, capítulo 2 y verso 7. Me gusta mucho cómo lo dice acá también, hermano. Y casi vamos a ir concluyendo. Dice el verso 7. Todo el que tenga oídos para oír, debe escuchar al Espíritu y entender lo que Él dice a las iglesias. Se lo vuelvo a leer. Todo el que tenga oídos para oír debe escuchar al Espíritu y entender lo que Él dice a las iglesias. Hermano, ¿a quién debemos escuchar? Al Espíritu Santo. Hebreos dice que el Señor, habiendo hablado hace mucho tiempo a nuestros padres por los profetas y empieza a desarrollar, ahora nos habla por medio de su Hijo Jesucristo. Y nosotros sabemos, hermano, que el Señor ascendió a los cielos, pero dijo que no nos iba a dejar solos, que iba a dejar con nosotros al otro, al Espíritu Santo, para que nos hablara. Debemos oír al Espíritu Santo. El Espíritu Santo, hermano, es la promesa del Padre, según Hechos 1:4. El Espíritu Santo es el que nos va a guiar a toda la verdad. Juan 14:17 y 16 y capítulo 16, verso 3. Dice la nueva traducción viviente en Juan 14:16 que es nuestro abogado defensor. El Espíritu Santo es el que nos empodera, Hechos 1:8. El Espíritu Santo nos unge, Lucas 4:18. El Espíritu Santo nos llena, Efesios 5:18. El Espíritu Santo nos suministra sus manifestaciones o sus dones. 1 Corintios capítulo 12 como ejemplo, Romanos también. Nos habla de parte del Padre, Juan 16:13. Y estará con nosotros para siempre, Juan 14:16. Glorioso Espíritu Santo, hermano. Entonces, ¿para qué desarrollar audición? ¿A quién vamos a escuchar? Al Espíritu Santo del Señor. A través de la palabra, a través del mensaje que Él va a traer, a través de lo que Él va a hacer con nosotros, hermano. Entonces yo quiero cerrar esta noche y que podamos orar. Déjenme cerrar aquí mis notas. Para pedir al Señor, hermano, si ha habido problemas de audición en nuestra vida, que el Señor nos ayude, hermano. Si estamos cerrados a escuchar, hermano, tal vez no nos hemos dado cuenta, quizás no lo sepamos, quizás, hermano, no nos hemos dado cuenta que tenemos una infección en nuestros oídos, espiritualmente hablando.
Quizás no nos hemos dado cuenta que la inestabilidad en nuestra vida es por esa falta de equilibrio, porque no hemos escuchado correctamente, porque nuestra audición no está de la forma sana como debería de estar. Pero yo creo, hermano, que el Señor puede poner su mano sobre nuestras vidas y sanarnos. Y que esta noche, hermano, este día viernes, que tal vez usted, hermano, no sé cómo habrá sido su semana, no sé lo que habrá atravesado este tiempo, pero que podamos tener oídos para oír al Señor, hermano. Siempre que se presente delante del Señor, pida el entendimiento al Señor. Señor, dame entendimiento para oírte. Dame comprensión de tu palabra, Señor, y que sobre todo yo la pueda creer y que la pueda poner por obra, Señor. Dame oídos para oír, para que el Señor cuando diga el que tenga oídos para oír, hermano, el que tenga oídos para oír, lastimosamente lo hemos usado como una indirecta, hermano. Al que tenga oídos para oír, que oiga, y lo decimos en son de burla, como tirando indirectas. El Señor no estaba tirando indirectas, hermano. Lo que el Señor estaba diciendo es que hay que tener la capacidad desarrollada de nuestros sentidos espirituales para escuchar su voz, para escuchar su palabra y para obedecerla. Eso es bien importante. Me temo, hermano, que muchos, como le vuelvo a insistir, pero esta noche vamos a pedir al Señor que el Señor pueda traer su sanidad, que el Señor pueda traer, hermano, pueda poner su mano sobre nuestros oídos, que circuncide nuestros oídos, que tengamos oídos para oír, que sea un tiempo, hermano, en donde escuchemos la voz de Dios hoy más que nunca, que sea un tiempo, hermano, en donde no escuchemos solo lo que queremos oír, que sea un tiempo no para oír lo que yo quiero, lo que a mí me guste, que sea un tiempo para escuchar lo que Dios está hablando, lo que Dios quiere hablar a mi vida, lo que Dios me quiere hablar, lo que Dios quiere que yo entienda. Padre, en el nombre de Jesús, en esta noche, Señor, te bendecimos, te agradecemos, Señor amado, y queremos pedirte en este momento que nos des oídos para oír, Señor. Que nos permita, Señor, que si en nuestro corazón, si en nuestra audición hay cosas que están impidiendo, Señor, que podamos oírte, Padre, que podamos oír tu voz, Señor amado, que tú remuevas, que tú sanes toda enfermedad espiritualmente hablando, Señor, de la audición. Padre, pon tu mano sobre nuestros oídos, Señor amado. Hermano, hágalo como un acto de fe. Ponga su mano sobre sus oídos y dígale, Señor, sana mis oídos, sana mi audición, que yo pueda aprender a oírte, Señor, a entender tu palabra, Señor, de una forma diferente. Señor amado, gracias en esta noche. Te amamos, te bendecimos, Señor, y te damos gloria y honra, Padre. En el nombre de Jesús, amén y amén. Amados, que el Señor les continúe bendiciendo y siga hablando a sus vidas. Ha sido una bendición para mí poder dirigirme a ustedes. Dios me los bendiga.